Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 20. Quédate, acompáñame, suscríbete y si no lo has hecho, y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Para comenzar, te pido que tú imagines a alguien sentado en la sala de espera de un hospital. El pasillo está frío, el silencio es ensordecedor y en pocos minutos se llevarán a su ser querido a una cirugía de alto riesgo. Una cirugía quizás de corazón abierto. Hay muchas posibilidades de que todo salga bien. El doctor es excelente, es aclamado por varias universidades y todo el equipo profesional y los equipos son de altísima calidad. Pero hay veces que las cosas no han salido bien y han sido demandados. Aquí surge una pregunta que inquieta. Y si todo sale bien, como esperamos, bien, este es el día del conflicto, el día malo que todos debemos algún día enfrentar. Y este es precisamente el versículo 1 del Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. En medio de ese miedo, el teléfono vibra. Es un mensaje de voz. No es un consejo, no es un préstamo de dinero. Es un amigo, un hermano que nos dice: no estás solo. He estado aclamando por ti. Que el Dios de Jacob te defienda hoy. Que te envíe ayuda desde su santuario. De repente, el miedo no se ha ido del todo, pero la perspectiva cambia. Te sientes sostenido por la oración de un hermano en la fe. El Salmo 20 es exactamente eso. No es una oración individual de David, es el grito de todo un pueblo intercediendo por su rey antes de que éste salga a una batalla decisiva. Es la iglesia de aquel entonces enviando un mensaje de fe al que está saliendo para una batalla de la cual no se sabe si regresará. Hoy vamos a discutir qué sucede cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y empezamos a confiar en las oraciones que Dios responde. Yo te pregunto, ¿estás listo para recibir hoy esa bendición que dice que el Señor te conceda lo que tu corazón desea? Vamos a comenzar leyendo este precioso salmo. Salmo de David. Dice la palabra: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones.
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosura, esta belleza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escudriñarla y a darla para que sea de bendición a otras personas que no te conocen o quizás están pasando por un problema difícil y el día malo en estos momentos. Te pedimos que tú les bendigas, que los confrontes, Señor, a través de tu palabra, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos hallamos en el recinto sagrado de Jerusalén. El aire está cargado con el humo de los sacrificios y la expectación de un pueblo que ve a su rey, el ungido de Dios, prepararse para una confrontación inimaginable. No es solo una batalla política, es una guerra teológica. El pueblo se reúne no para confiar en la estrategia humana, sino para clamar por la ratificación del favor divino sobre el trono davídico. La tesis teológica de este salmo establece que la victoria no es el resultado de la contingencia histórica o el poderío militar, sino el decreto eterno de Dios que sostiene a su ungido. Existe un conflicto ontológico, es decir, del propio ser, entre la soberanía de Dios y la vana confianza de las naciones. La seguridad del creyente no descansa en su propia fuerza, sino en la aceptación del sacrificio sustitutivo por parte de Dios. En el marco confesional, este salmo resuena con el capítulo 5 de la Confesión de Fe de 1689 de la Divina Providencia, donde confesamos que Dios, en su sabiduría infinita, dispone todas las cosas para la gloria de su propia santidad y el bien de su pueblo. Asimismo, apunta al capítulo 8 de Cristo el Mediador, pues David es aquí un tipo del mediador que es escuchado por el Padre en su angustia. En la exégesis y hermenéutica, el Salmo se estructura en una progresión hímnica, es como un himno. Los versículos 1 al 5 vemos peticiones en segunda persona, el pueblo hacia el Rey Mesías. El versículo del 6 al 8 declara la confianza en primera persona, la certeza de la respuesta. En el versículo 9, el clamor litúrgico final. Sintácticamente, el uso del optativo en los primeros versículos, ya acá, que te responda, establece una dependencia absoluta de la voluntad de Yahweh. En los términos clave, vemos por ejemplo la palabra anab, que quiere decir responder. No es un simple eco, sino una intervención activa. En el contexto del pacto, la respuesta de Dios es la validación de su fidelidad. Vemos la palabra Misga, una torre alta, un refugio inaccesible. Deriva de una raíz que significa
estar demasiado alto para ser alcanzado. El nombre del Dios de Jacob eleva al ungido por encima del alcance de la depravación de sus enemigos. Y vemos también la palabra Mashiach, el ungido, aunque se refiere inicialmente a David, el término carga con toda la densidad en el consejo de salvación, señalando al Mesías escatológico. En la historia de la redención, este salmo es profundamente cristocéntrico, cuando recordamos que Cristo es el Rey que enfrentó el día del conflicto final en el Getsemaní y en la cruz. El Padre respondió a Cristo no librándolo de la muerte, sino resucitándola de ella, aceptando su sacrificio como la propiciación perfecta por los elegidos. En el bosquejo homilético, en el primer punto, yo he titulado la intercesión de Israel por el triunfo del ungido. En segundo lugar, la seguridad de la victoria en el nombre de Yahweh. Y en tercer lugar, el contraste de la confianza en Dios. Pasamos a la exposición de la palabra. En el primer punto, la intercesión de Israel por el triunfo del ungido, de los versículos del 1 al 3. El salmista invoca el nombre de Jacob. Este uso no es accidental. Recuerda al Dios que hace pacto con hombres pecadores. Pedir que Dios haga memoria de tus ofrendas implica que la victoria depende del poder de Dios. Para que el rey gane, sus sacrificios deben ser aceptados. Teológicamente, esto nos enseña que no hay victoria espiritual sin un altar previo. Nuestra unión con Cristo nos permite orar este salmo, sabiendo que sus méritos, es decir, los méritos de Cristo, son el fundamento de nuestra seguridad. Una vez que el sacrificio ha sido aceptado y el memorial ha subido a la presencia de Dios, la intercesión se torna en una expectación gloriosa por la ejecución de los planes eternos. En el segundo punto vemos la seguridad de la victoria en el nombre de Yahweh. Conceda según el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El corazón de Cristo es uno con el decreto del Padre. Aquí vemos la gracia irresistible en acción cuando Dios cumple el consejo de su ungido. Nada puede detener el avance de su reino. El versículo 6 es el clima. Ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Este ahora es el momento de la fe que se apropia de la promesa antes de ver la batalla terminada. Dios responde desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Una clara alusión al poder monergístico de la resurrección. Esta convicción interna produce un desdén santo por las seguridades carnales en las que el mundo pone su confianza. Y vemos en tercer lugar el contraste ontológico de la confianza. Dice, estos confían en carro y aquellos en caballo. Recuérdense que los carros y los caballos en aquella época eran los tanques de guerra y los satélites y las armas letales de aquella época. Dice,
Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Dios, tendremos memoria. Aquí se expone la depravación total del juicio humano. El hombre natural confía en lo visible, en el armamento, en lo que ve, en la creación. Pero el redimido confía en el atributo divino, en su nombre. El resultado es el juicio. Ellos flaquean y caen. Un estado de postración bajo la justicia divina. Mientras que nosotros nos levantamos y estamos en pie. No por nuestra virtud, sino por la preservación de los santos. Él nos preserva para que nosotros podamos perseverar. En la aplicación práctica, este salmo nos confronta y nos preguntamos, ¿dónde reposa nuestra confianza? En el día de la angustia. Confiar en nuestros recursos, en nuestra moralidad, en nuestro intelecto, es confiar en los carros y en los caballos. Este salmo nos confronta con la idolatría de la autosuficiencia. Creemos que lo tenemos todo bajo control, que lo conocemos todo y que podemos todo. Y que si tenemos la última tecnología a nuestro alcance, tenemos la victoria de nuestra parte. Este salmo nos da consuelo para el creyente que se siente abrumado. El Salmo 20 es un bálsamo. La unión mística con Cristo nos da la posibilidad de que nos escuche en la angustia de la cruz. Nos escucharás. Nos escucharás porque estamos unidos, estamos en Él. Su diestra que salvó al ungido, es decir, si Dios salvó al ungido, es la misma diestra que sostiene nuestra alma. Te lo voy a decir y te lo voy a repetir para que tú lo entiendas. Dice, si estás en Cristo, si el Padre escuchó a Cristo en la angustia de la cruz, te escuchará a ti porque estás escondido en Él. La diestra, la mano poderosa de Dios que salvó al ungido, a Cristo, es la misma que sostiene tu alma. Este salmo nos ayuda en la santidad, para vivir en santidad. Para vivir a la luz de este salmo es vivir con una ética de la victoria anticipada. Ya Dios ganó. Dios es un Dios victorioso. No hay nadie que pueda ganarle la victoria a Dios. La santidad no es el esfuerzo para ganar el favor de Dios, sino es la respuesta agradecida a un rey que ya ganó la batalla por nosotros. Y en la sección apologética, el Salmo 20 presupone la exclusividad del teísmo bíblico frente al politeísmo antiguo y al ateísmo o al pluralismo moderno. El Salmo afirma que solo el nombre de Yahweh es ontológicamente capaz de salvar. No hay otro Dios que pueda salvar como este. No hay, no existe. Solamente el nombre de Yahweh. Este salmo también nos ayuda en la defensa contra la crítica racionalista que ve en este salmo solo propaganda política, monárquica. Sostenemos que su cumplimiento exacto en la persona de Jesucristo, su vida, su muerte y exaltación a la diestra del Padre, demuestra la autoridad divina de la Biblia y la unidad del plan redentor a través de los siglos. Concluyo que el Salmo 20 nos recuerda que el centro de la historia y de nuestra vida no es nuestro conflicto, sino la fidelidad de Dios
hacia su mediador. La victoria es del Señor. Oremos. Omnipotente y eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos porque tú no eres un Dios lejano, sino aquel que responde en el día del conflicto. Gracias por el ungido Cristo Jesús, cuyo sacrificio fue aceptado en nuestro lugar y cuyo consejo de salvación es inamovible. Confesamos que a menudo hemos confiado en los carros de nuestra prudencia y en los caballos de nuestra fuerza. Perdónanos por nuestra impiedad. Haz que por la operación de tu Espíritu podamos levantarnos y estar firmes únicamente en tu nombre. Que el Rey de Gloria nos oiga hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en esta emisión de tu canal, La Voz Reformada, tu canal de enseñanza bíblica. Nos vemos en otra edición con el estudio del Salmo 21. Que Dios te siga bendiciendo.